¿Alguna vez te has detenido a pensar en ese momento ineludible, ese instante que la Biblia describe con una palabra griega poderosa, crisis? Sí, la misma de donde viene nuestra crisis moderna, pero con un matiz que va mucho más allá de un simple problema o un desafío pasajero. En las Escrituras, crisis a menudo significa un juicio, una separación, un punto de inflexión donde todo se define de manera irrevocable. No hablo de un examen final en la universidad, ni de una entrevista de trabajo que te tiene en vilo. Hablo de algo que impacta tu eternidad, algo que, aunque a veces evitemos, es una verdad central en el mensaje de Jesús. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en una de las parábolas más directas y a veces incómodas de Jesús, una que nos habla precisamente de esta crisis final, la parábola de la red. Imagina la escena, vívidamente, un pescador lanza su red al mar. No elige qué peces va a atrapar, la red, por su propia naturaleza, recoge de todo. Grandes, pequeños, buenos, malos, los que nadan rápido, los que se quedan quietos. Una mezcla heterogénea, una diversidad asombrosa de vida marina. Y cuando la red está llena, se ha cumplido su propósito de captura, la arrastran a la orilla. Allí, bajo el sol, se sientan con calma, pero con una determinación clara, y comienzan la selección. Los peces buenos van a los cestos, destinados a ser alimento, a cumplir su propósito. Pero los peces malos, ¿qué pasa con ellos? Se desechan, se echan fuera. Sencillo, ¿verdad? Mateo 13, versículos 47 al 50, nos presenta esta imagen con una claridad asombrosa, casi brutal en su franqueza, de cómo será el fin de los tiempos. Jesús mismo, con su autoridad inigualable, nos dice sin ambajes, así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una imagen fuerte sin duda, que nos confronta con una realidad que pocos quieren enfrentar. Pero ¿qué significa realmente para nosotros hoy, en medio de nuestra vida cotidiana, con nuestras esperanzas, nuestros miedos y sobre todo, nuestras dudas más profundas sobre el futuro y el juicio divino? Mucha gente al escuchar esta parábola, piensa de inmediato en la Iglesia. Ah, es que la Iglesia está llena de buenos y malos, dirán con una resignación que a veces raya en la justificación de la inercia espiritual. Y sí, es una verdad innegable que en toda congregación, en toda institución religiosa, hay una mezcla de personas con diferentes niveles de compromiso y autenticidad. Pero la parábola de la red va mucho más allá de las paredes de cualquier templo o de la membresía de una denominación específica. Jesús no está hablando solo de los feligreses de una iglesia, está hablando del vasto océano de la humanidad, del mundo entero, donde el Evangelio, esa red poderosa e inclusiva, ha sido lanzado para recoger a todos los que estén a su alcance. Es una imagen de la evangelización global, del alcance universal del mensaje de salvación que ha resonado a través de los siglos y continúa haciéndolo hoy. Pero la parte crucial, la que nos debería mover el piso y quitarnos el sueño, no es simplemente ser atrapado por la red, sino qué tipo de pez eres una vez que estás dentro de ella. ¿No es eso lo que realmente importa? No si estoy en la red, sino si soy un pez bueno a los ojos de aquel que hará la selección final. Y aquí es donde, queridos amigos que buscan la verdad, la reflexión se vuelve personal, íntima y para algunos profundamente incómoda. ¿Estamos viviendo una fe auténtica, una que transforma y se manifiesta en nuestra vida diaria, o simplemente estamos flotando en la corriente de una religiosidad superficial, esperando que por alguna razón desconocida o por simple inercia, seamos considerados buenos al final? Si esta conversación te está provocando, si sientes esa punzada de curiosidad que te impulsa a buscar más allá de lo obvio, esa necesidad de entender las profundidades de la palabra de Dios, te invito desde ya, de corazón, a que le des un me gusta a este vídeo, te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y actives la campanita. Así, no te perderás ninguna de nuestras inmersiones profundas en las Escrituras, porque juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desentrañar verdades que no solo informan, sino que transforman la vida de verdad. Volvamos a los elementos de esta parábola, porque cada detalle en las enseñanzas de Jesús no es un capricho, sino un tesoro lleno de significado profundo y revelador. El mar, en la rica simbología bíblica, a menudo representa las multitudes, las naciones, el mundo en su vastedad y complejidad, con sus aguas turbulentas y su diversidad de vida. Así que cuando la red es lanzada al mar, estamos hablando del Evangelio, la buena nueva de salvación, extendiéndose por todo el globo, alcanzando a personas de todas las culturas, idiomas, trasfondos sociales y espirituales imaginables. La red misma es el mensaje del reino de Dios, la invitación a la salvación,
que es predicada incansablemente a través de los siglos. Piénsalo por un momento, desde los tiempos de Jesús y los apóstoles hasta hoy, esa red ha estado siendo lanzada una y otra vez, por misioneros incansables que cruzaron océanos, por pastores dedicados, por evangelistas apasionados, e incluso por medios modernos como este vídeo que ahora mismo estás viendo, en un esfuerzo constante y divino por pescar almas para el reino de los cielos. Y los peces, bueno, los peces somos tú y yo, somos la humanidad entera, cada individuo con su historia, sus luchas y sus esperanzas. La red en su naturaleza no discrimina, recoge a todos los que están a su alcance, a todos los que de alguna manera entran en contacto con el mensaje de Cristo. Esto es vital entenderlo. Significa que no basta con estar dentro de la esfera de influencia del Evangelio, no basta con haber escuchado el mensaje una o mil veces, o incluso con haber dicho sí a una invitación en algún momento de nuestras vidas. La parábola no dice que la red solo atrapa peces buenos. Dice con toda claridad que atrapa toda clase de peces. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos quedamos cortos, o preferimos ignorar, en nuestra comprensión de la profundidad de la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Creemos que una vez que hemos aceptado a Jesús, el trabajo está hecho, el pasaje al cielo está sellado. Pero la parábola nos está gritando algo mucho más profundo, más exigente y sí, más transformador que una simple decisión intelectual o un rito superficial. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace que un pez sea considerado bueno o malo en el contexto espiritual de esta parábola? Aquí no estamos hablando de las distinciones dietéticas de la ley mosaica, que separaban los peces limpios de los inmundos para el pueblo judío de la época, aunque esa era una distinción culturalmente relevante para sus oyentes. Jesús está usando una metáfora para hablarnos de algo mucho más intrínseco, algo que va a la raíz misma de nuestra existencia y nuestra relación con lo divino, el carácter. Un pez bueno es aquel que no solo fue atrapado por la red del Evangelio, sino que ha permitido que ese mensaje poderoso lo transforme de adentro hacia afuera. Es aquel que ha respondido al llamado de Dios con una fe viva, una fe que no es estática sino dinámica, que se manifiesta en obras que demuestran esa fe con un corazón verdaderamente arrepentido y una vida que refleja, día tras día, los valores innegociables del reino de Dios: amor, justicia, misericordia, obediencia, santidad. Un pez malo, en cambio, podría ser aquel que sí fue atrapado por la red, que estuvo en el mar de la influencia del Evangelio, que quizás incluso se mezcló con los buenos en la orilla, compartiendo el mismo espacio y el mismo aire, pero cuya vida nunca fue verdaderamente transformada por el poder del Espíritu Santo. Tal vez fue un oyente superficial, un creyente de nombre, un hipócrita que mantuvo una fachada, o alguien que, a pesar de conocer la verdad y tener acceso a ella, eligió vivir en desobediencia obstinada, en egoísmo rampante y en una rebeldía silenciosa pero constante. Y aquí es donde tengo que ser directo sin rodeos y quizás un poco confrontador, porque la verdad de la palabra de Dios a veces es así. Muchos de nosotros estamos cómodos en la red, nos sentimos seguros porque estamos en la iglesia, o porque conocemos la Biblia de memoria, o porque hemos hecho una oración de fe. Pero la parábola nos desafía a mirar más allá de la apariencia externa, más allá de los ritos y las tradiciones. Nos obliga a preguntarnos con una honestidad brutal: ¿mi vida está produciendo el fruto de un pez bueno? ¿O estoy simplemente ocupando espacio, esperando ser salvado por inercia o por una gracia mal entendida, una gracia que no exige transformación? La parábola culmina con una imagen poderosa y, para algunos, aterradora, y cuando está llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Esa acción de sentarse es crucial. Hay una deliberación, una calma solemne, pero también una autoridad innegable en ese gesto. No es una selección apresurada, hecha al azar o por conveniencia. Es un juicio metódico final, que se ejecuta con precisión divina. Y los que realizan esta tarea, nos dice Jesús con total claridad, son los ángeles. No son pastores humanos, no son ancianos de iglesia, no son teólogos con sus interpretaciones, no son líderes religiosos con sus sesgos. Son los mensajeros divinos, los ejecutores perfectos de la voluntad de Dios, que no se equivocan, que no tienen favoritos, que no pueden ser sobornados ni engañados. Esto elimina cualquier posibilidad de favoritismo humano, de error de juicio, de interpretación sesgada o de influencias externas. La selección será perfecta, justa y sobre todo, definitiva. No habrá apelación. No habrá segundas oportunidades en ese momento crucial, en esa crisis final. Y aquí es donde el corazón se nos debería encoger un poco, ¿verdad?
Porque si bien la red del Evangelio es amplia, inclusiva y misericordiosa, la criba final será estrictamente basada en el carácter forjado durante la vida, en la autenticidad de nuestra fe, en la manifestación de un corazón verdaderamente transformado. No se trata de cuántas veces fuiste a la iglesia, o cuántos versículos bíblicos memorizaste, o cuántas obras de caridad publicaste en redes sociales, sino de la calidad de tu relación íntima con Dios, de la transformación profunda que operó en ti el Espíritu Santo. Es un momento de angustia indescriptible para aquellos que se han engañado a sí mismos, que han pensado que la mera presencia en la red, o la pertenencia a una institución, era suficiente para asegurar su salvación. Y es por encima de todo una advertencia urgente y amorosa para todos nosotros: no esperemos a la orilla para darnos cuenta de qué tipo de pez somos. La preparación no es un evento futuro, la preparación es ahora, en cada decisión, en cada acto de amor, en cada momento de obediencia, en cada búsqueda sincera de la santidad. Es en el día a día donde forjamos ese carácter que nos identificará como peces buenos o malos en el día final. Pero ¿cómo se forja ese carácter? ¿Qué significa en la práctica ser un pez bueno en este mar de la existencia, en esta red del Evangelio? No estamos hablando de una perfección inalcanzable, de una vida sin errores ni tropiezos. Eso sería una carga imposible de llevar y una comprensión errónea de la gracia de Dios. Más bien, estamos hablando de la dirección de nuestra vida, de la inclinación de nuestro corazón. Piensa en ello como el timón de un barco. Un pez bueno es aquel que, al sentir la atracción del Evangelio, no solo se deja atrapar, sino que decide nadar en la dirección que Dios le indica, impulsado por el Espíritu Santo. Es un corazón que, a pesar de sus caídas y debilidades inherentes, se arrepiente genuinamente, se levanta y vuelve a buscar la voluntad de Dios. Es una vida marcada por la fe activa, la obediencia amorosa y un deseo constante de crecer en la semejanza de Cristo. No se trata de una lista de reglas que cumplimos a la perfección, sino de una relación viva y dinámica con el Salvador, una que se manifiesta en nuestro trato con los demás, en nuestra honestidad, en nuestra compasión, en nuestra búsqueda de la justicia, en nuestra forma de manejar el dinero, de hablar, de pensar. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7 y 16, 20, por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus hojas ni por sus flores, sino por sus frutos, que son la evidencia tangible de lo que hay en el interior. Y aquí es donde la parábola se vuelve un espejo implacable para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los frutos que nuestra vida está produciendo? Son frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como describe Gálatas 5, 22-23. ¿O son frutos de egoísmo, amargura, impaciencia, crítica, chismorreo, deshonestidad, indiferencia espiritual? Es una pregunta que nos exige una introspección profunda y honesta, lejos de cualquier autoengaño. Porque, amigos, podemos engañar a nuestros pastores, a nuestros hermanos de iglesia, incluso a nosotros mismos por un tiempo, pero no podemos engañar al que todo lo ve, al que conoce el corazón de cada uno de sus peces. El problema del pez malo no es necesariamente que sea un criminal o un transgresor flagrante de todas las leyes morales. A menudo el pez malo es aquel que parece bueno por fuera, que cumple con las apariencias, que asiste a los servicios, que incluso participa en actividades religiosas, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Es el que tiene una forma de piedad, pero niega su eficacia. Es el que escucha la palabra, pero no la practica. El que conoce el camino, pero se niega a andar por él. Y esa es una de las verdades más dolorosas que esta parábola nos revela: la proximidad física a la verdad no garantiza la salvación si no hay una transformación interna. Estar en la red no es suficiente, la cuestión es qué tipo de pez eres dentro de la red. Pensemos en los desafíos espirituales que muchos de nosotros enfrentamos hoy. Vivimos en un mundo que constantemente nos distrae, que nos ofrece una miríada de redes alternativas, algunas atractivas y aparentemente inofensivas, pero que nos alejan sutilmente del propósito de Dios. La complacencia espiritual es uno de los mayores peligros. Creemos que porque hemos tomado una decisión en el pasado, o porque hemos sido parte de una comunidad de fe durante mucho tiempo, estamos automáticamente seguros. Pero la fe, como un músculo, necesita ser ejercitada, nutrida, desafiada. Si no hay crecimiento, si no hay una búsqueda activa de Dios, si no hay una lucha constante contra el pecado y contra nuestro propio yo, corremos el riesgo de estancarnos, de convertirnos en esos peces malos que simplemente flotan sin vida, sin propósito, esperando un destino que no hemos forjado activamente. Este no es un mensaje de miedo, sino de urgencia amorosa.
Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso nos da estas parábolas, estas advertencias claras, para que podamos examinarnos, para que podamos arrepentirnos y para que podamos cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Su misericordia es infinita, pero su justicia también es inquebrantable. Y ese equilibrio es lo que nos llama a una decisión consciente y diaria. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de ser esos peces buenos? La respuesta, amigos, no es compleja, pero sí exigente. Comienza con una entrega total a Jesús, no solo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. Significa permitir que el Espíritu Santo, que es el gran transformador, obre en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Esto implica pasar tiempo en la palabra, no solo leyéndola, sino meditando en ella, permitiendo que sus verdades penetren hasta lo más profundo de nuestro ser y moldeen nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Implica la oración constante, una conversación abierta y honesta con nuestro Padre Celestial, donde le entregamos nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras victorias y nuestras caídas. Y significa crucialmente poner en práctica lo que aprendemos, vivir nuestra fe en el día a día, en nuestras interacciones con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo e incluso con los extraños. Es en esos pequeños detalles, en esas decisiones aparentemente insignificantes, donde se revela la verdadera naturaleza de nuestro carácter y la autenticidad de nuestra fe. No se trata de grandes gestos heroicos, aunque a veces sean necesarios, sino de la fidelidad en lo pequeño, de la consistencia en el amor y la obediencia. Piensa en la historia de Pedro. Un hombre de impulsos, de errores, de negaciones. Pero a pesar de sus fallos, su corazón siempre estuvo inclinado hacia Jesús. Después de negar a su maestro 3 veces, el gallo cantó, y la mirada de Jesús lo quebró. No se fue a esconder y a lamentarse en su vergüenza, sino que se arrepintió profundamente. Y después de la resurrección, Jesús no lo descartó por sus errores, sino que le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y cada vez Pedro afirmó su amor. ¿Era Pedro un pez bueno desde el principio? No, era un pez en proceso de ser transformado, un pez que a pesar de sus imperfecciones, permitió que la gracia y el amor de Jesús lo moldearan. Y es esa disposición a ser moldeado, a arrepentirse y a seguir adelante, lo que nos identifica como los peces buenos de la parábola. No la ausencia de errores, sino la presencia de un corazón humilde y contrito que busca la voluntad de Dios por encima de todo. Y si en este punto te sientes identificado con la lucha, con la necesidad de una transformación más profunda, o simplemente con el deseo de entender mejor cómo vivir una fe auténtica, te animo de nuevo a que dejes un comentario abajo. Comparte tus pensamientos, tus preguntas, tus propias experiencias. Queremos construir una comunidad donde podamos aprender y crecer juntos en la verdad de la palabra. Tu participación enriquece esta conversación y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Ahora profundicemos un poco más en ese momento de la separación, ese crisis definitivo. Jesús no usa el lenguaje del lloro y crujir de dientes a la ligera. Es una imagen que evoca un dolor profundo, una angustia existencial que va más allá de cualquier sufrimiento físico que podamos experimentar en esta vida. Es el lamento de la oportunidad perdida, el arrepentimiento tardío que ya no tiene valor, la desesperación de darse cuenta de que se ha rechazado la gracia de Dios por una vida de autoengaño o indiferencia. No es la imagen de un Dios sádico que se deleita en el sufrimiento, sino de un Dios justo que, habiendo ofrecido la salvación de manera universal y generosa, debe, por la santidad de su carácter, honrar las decisiones libres de sus criaturas. La justicia divina exige una separación, porque el pecado no puede coexistir con la santidad en su reino eterno. Si el pecado fuera permitido en el cielo, volvería a infectarlo, volvería a traer dolor, sufrimiento y rebelión, y el gran conflicto que ha asolado el universo durante milenios no terminaría jamás. Por eso, la separación es una necesidad cósmica, una garantía de que el reino de Dios será un lugar de paz, de amor y de armonía perfectos, donde el mal no tendrá cabida. Y esta verdad nos lleva a una reflexión crucial: la salvación no es solo un escape del castigo, sino una transformación de nuestra naturaleza. No es solo un boleto al cielo, sino un proceso de restauración a la imagen de Dios. Los peces buenos no son aquellos que simplemente evitaron lo malo, sino aquellos que fueron activamente transformados por el bien, por el amor de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Su carácter fue moldeado, sus deseos fueron santificados, sus prioridades fueron alineadas con las de Dios. Y es por eso que pueden habitar en la presencia de un Dios santo sin ser consumidos.
No es que sean perfectos en sí mismos, sino que han sido perfeccionados en Cristo, y esa perfección se ha manifestado en un carácter que refleja su amor y su justicia. La parábola de la red, entonces, no es una historia de terror, sino una llamada a la realidad, un recordatorio de que cada elección que hacemos hoy tiene ecos en la eternidad. Cada acto de obediencia, cada momento de arrepentimiento, cada esfuerzo por amar y servir a Dios y a nuestro prójimo, es un ladrillo más en la construcción de ese carácter que nos identificará como buenos en el día de la gran selección. No dejes que la comodidad de estar en la red te engañe. Permite que la palabra de Dios, como un faro, ilumine tu vida y te guíe hacia la verdadera transformación. Esta parábola nos obliga a confrontar la verdad de que la fe no es un evento pasivo, una simple declaración, sino un camino dinámico y transformador que recorremos cada día. No es suficiente con haber sido capturados por la red del Evangelio. La verdadera pregunta es qué hacemos una vez que estamos dentro, cómo respondemos al llamado de Dios a la santidad y a la transformación. Imagina por un momento la inmensa misericordia de Dios al lanzar esa red, al extender su invitación de salvación a todos sin distinción. Él no quiere que nadie perezca, y por eso ha provisto un camino para que cada uno de nosotros pueda ser contado entre los peces buenos. Pero esa provisión viene con una responsabilidad, la de responder con un corazón sincero y una vida que demuestre esa sinceridad. No podemos darnos el lujo de la indiferencia espiritual, de la tibieza que Jesús tan fuertemente condena en Apocalipsis 3 y 16. La tibieza es en sí misma una forma de pez malo, porque es una fe sin convicción, una religiosidad sin poder transformador. Es estar en la red, pero sin la vida que debería caracterizar a los verdaderos seguidores de Cristo. Y aquí viene el punto culminante, la revelación que espero que sacuda tu alma y te impulse a una acción decisiva. La parábola de la red no es solo una advertencia sobre el juicio final, es una poderosa declaración sobre el carácter de Dios. Nos muestra que Él es un Dios de amor que extiende la salvación a todos, pero también un Dios de justicia que no puede tolerar el pecado. Y más importante aún, es un Dios que nos da tiempo y oportunidad para cambiar. La red no se arrastra a la orilla inmediatamente después de ser lanzada. Hay un periodo, un tiempo de gracia, donde los peces están en el mar, donde cada uno tiene la oportunidad de responder al mensaje del Evangelio, de transformarse, de crecer. Ese tiempo es ahora. Es este momento que estás viviendo, este aliento que tomas, esta oportunidad que tienes de escuchar y responder a su palabra. No esperes a que la red esté llena y arrastrada a la orilla para decidir qué tipo de pez quieres ser. La decisión se toma hoy en el presente con cada elección que haces, con cada pensamiento que albergas, con cada palabra que pronuncias, con cada acción que emprendes. La belleza y la urgencia de esta parábola radican en su invitación a la introspección y a la acción. No se trata de culpar a otros, ni de señalar los defectos de la Iglesia. Se trata de mirarnos a nosotros mismos, de preguntarnos con honestidad brutal, ¿estoy viviendo una fe que produce frutos dignos de arrepentimiento? ¿Mi vida refleja el carácter de Cristo, o estoy simplemente ocupando un espacio en la red, esperando que la inercia me lleve a un destino favorable? La vida cristiana no es un asiento de espectador, es una participación activa, una carrera que exige esfuerzo, disciplina y una dependencia total de la gracia de Dios. Y la buena noticia, la maravillosa noticia, es que no estamos solos en esta travesía. El mismo Espíritu Santo que nos convence de pecado y nos atrae a Jesús es el que nos capacita, nos fortalece y nos transforma día a día, si tan solo se lo permitimos. Así que al cerrar esta reflexión, mi corazón te impulsa a hacer una pausa, a respirar profundamente y a considerar esta verdad con la seriedad que merece. La parábola de la red es un eco del amor de Dios, un amor que nos advierte para que podamos elegir la vida. No dejes que la familiaridad con el mensaje te haga insensible a su poder. No dejes que la comodidad de la rutina te impida examinar la autenticidad de tu fe. Hay un día de crisis que se aproxima, un día de separación, donde cada pez será examinado con una claridad asombrosa. Y la pregunta que te dejo hoy, la que te invito a llevar contigo, a meditar y a responder en lo más profundo de tu ser, es esta: cuando la red sea arrastrada a la orilla, y los ángeles se sienten para hacer la selección final, ¿qué tipo de pez serás? ¿Serás recogido en las cestas de vida, o serás echado fuera? Es una pregunta que solo tú puedes responder con tu vida, con tus decisiones, con tu corazón entregado a Jesús. Te animo a que busques más, a que profundices en las Escrituras, a que permitas que el Espíritu Santo te guíe en este camino de transformación. Y por favor, comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué te ha provocado esta parábola?
¿Qué cambios te sientes impulsado a hacer en tu vida? Tu voz es importante y tu testimonio puede ser una luz para otros. Juntos busquemos ser esos peces buenos que glorifican a Dios y que están listos para el día de su venida.